Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chismología en Ciencias, temas de actualidad, con una que otra falencia, pero a pesar de todo, con nuestra esencia. Bienvenidos todos, hoy nuevamente nos encontramos aquí con la Feña y la Yuli, y que les habla, y porque estamos en abril, y no es tan solo el mes de los libros, sino que también es importante para muchos que han plasmado este mes con Abril, Cogolla Mil, o Es Hora del 420, por lo cual en nuestro primer capítulo queremos conocer y conversar sobre la cannabis, marihuana, mota, hierba, porro, como le quieran decir, desde una mirada más científica, pero para nada complicada. Así que, ¿cómo están, chicas? Muy bien. Hay también recordar que esto surgió desde la gente que escuchó nuestro capítulo 0. Sugirieron que este fuera nuestro primer tema porque era algo que ellos hace mucho tiempo querían conocer, y si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no? Sí, con un poquito de investigación. Desde su mirada científica, pero que todos entendamos, para que al momento de fumar también el que quiera tenga conocimiento sobre qué está fumando y qué le va a pasar en el cuerpo. Y la persona que no fume, que también esté al tanto de la situación, de todo lo que involucra el proceso de volarse, y para que no le metan el dedo en la boca. Sí, porque a pesar de todo, de que la mayoría fume, por así decirlo, esto sigue siendo una droga. Está legal o no, eso es independiente. El alcohol es legal y sabemos todo el daño que hace. Miren cómo estamos. No, aquí en pandemia yo he bajado mis niveles. ¿De qué? ¿De alcohol? ¿De todo? De todo, yo creo. Hasta mi dosis de socializar. Ay, socializar. Ya, entonces vamos a comenzar con una pregunta que quizá muchos se la han hecho. ¿Quién fue la primera persona que fumó? ¿De dónde surgió la marihuana? ¿Cómo se le ocurrió fumarse la flor de una planta? ¿Qué tan aburrido debe haber estado? ¿Qué tan, no sé? ¿Qué consumió antes? Sí. ¿O para qué usaron primero la marihuana? Porque en realidad quizás primero no se la fumaron, primero la usaron para otras cosas. Así es. Bueno, entonces, hablando de esto, se ha reportado que la marihuana, o el cáñamo en esos tiempos, apareció por primera vez en medio de la cordillera del Himalaya, ubicada en Asia. Y se cree que la primera vez que fue usada como droga fue hace 2700 años. Sin embargo, no fue recién hasta 1964 que descubrieron la estructura química del delta 9 tetrahidrocannabinol, más conocido como THC, que es el componente que vuela. ¿Sabían eso? Dato duro. El dato duro. No te puedo creer. Bueno, yo sabía, los asiáticos de primera lo usaban como cosas para el textil, y luego descubrieron muchos años después el efecto que tenía adictivo, o sea, como droga, y ahí aumentó su precio, pero muchísimo. Sí, pues ocupaban al final las fibras de cáñamo para crear diversos productos. Exacto. Sí, es harto el mercado económico que tiene la planta. Sí, todo lo que se puede hacer a partir de ella, incluso solamente en el consumo recreativo, existen muchas versiones de consumirla, y es por cómo ha estado presente a través de la historia y cómo la gente la ha ido adaptando a su gusto, como cada uno ha ido experimentando la mota. Igual es importante mencionar que en la antigüedad, igual hace 40 años atrás, se asumía que la gente que fumaba era drogadicta o no tenía trabajo, era una persona de la calle o te causaba retraso mental incluso. Pero ahora igual la gente recalca las cosas buenas, como las propiedades que tiene, sus potenciales usos terapéuticos, y nosotros lo vamos a hacer desde un punto de vista más neutral igual, pero científico. Yes. Y por eso, para dar inicio, van a tener que conocer algunas palabras, que nosotras las vamos a incorporar en nuestro diccionario chismológico. Insertar ruido de trompeta. Ya. Bueno, en base a esto tenemos que entender que
La marihuana, o hierba, mota, cohete, pino, caños, pito, tiene un sinfín de nombre. ¿Cuál más? Blond. Canna. En Italia le dicen canna. ¿Cómo? Canna. Como Canna. Sácate una canna. La canna. Me acuerdo que ese compañero de intercambio de Brasil, él decía que quedaba chapado. Chapado, sí, él quedaba chapado por volado. Vamos a chaparnos. Sí, es verdad. Bueno, pero independiente de la palabra que usemos, la marihuana es una mezcla triturada de las flores y las hojas secas de las plantas del cáñamo, llamadas cannabis sativa o cannabis indica, aunque también se conoce una tercera especie que la Feña podría mencionarla porque ya no me acuerdo muy bien del nombre. Cannabis... La rudilaria. Sí, la rudilaris, como bien decías tú, es una tercera planta que es más usada en el cultivo, ya que es automática y produce cosecha en menor tiempo. Es una versión pro, por decirlo, desde el punto de vista de un cultivador. Más ligada al consumo recreativo. Sí. Bueno, entonces esta marihuana, independiente de la planta, posee una sustancia, mayoritariamente, porque tiene muchas sustancias, son demasiados los componentes químicos que constituyen la marihuana. Sin embargo, la que predomina en su mayoría es una sustancia psicoactiva denominada delta 9-tetrahidrocannabinol, como mencioné anteriormente, o más comúnmente conocido como THC. Al decir que es una sustancia psicoactiva, esto significa que altera la mente. Y es la importancia de su investigación y todo eso, porque al final es lo que ocupa a la gente que fuma de manera recreativa o que consume la marihuana, independiente de si se va fumándola o de manera oral. Es lo que hace que las personas tengan esa sensación de estar volados. Es la que produce esos efectos. Bueno, también todos los que no conocemos. ¿Cómo? Y también todos los que no conocemos, los que aún se tienen que descubrir, porque al no ser legal en muchas partes su estudio está muy... Sí, pues. Está limitado. Sí. Yes. Bueno, este THC lo encontramos en la resina de las hojas y los brotes, y es más común de encontrar en aquellas plantas que son hembras, que son más conocidas por no tener semillas. Las plantas medicamentos. Que da flores. Por no tener... Sí, a las flores. Yes. La florcita de la plantita. Bueno, como mencioné anteriormente, existen más de 500 sustancias químicas que componen la marihuana. Y dentro de estas están los cannabinoides. Se ha reportado en la literatura científica el aislamiento de aproximadamente 120 compuestos que están además relacionados al THC. Sin embargo, dentro de estos cannabinoides no todos son psicoactivos, no todos alteran la mente y no todos generan este efecto de estar volado, sino que también hay otros como el cannabidiol, el cannabicromeno o el cannabigerol, que tienen variadas funciones. Dentro de estos podemos rescatar el CBD. El más destacable pues es el que tiene las mayores potenciales aplicaciones, es como terapia ya sea en enfermedades que afecten al sistema nervioso, como la epilepsia, el Parkinson, entre otros. Exacto, eso es muy interesante porque el CBD es un compuesto que se encuentra en mayor cantidad en las plantas sativas. Yo creo que eso hay que destacarlo mucho, o sea, en las plantas índicas, me equivoqué, lo siento. Hay que destacarlo porque hay una diferencia, hay dos tipos de plantas, las sativas y las índicas, y eso se escucha mucho, y hay gente que realmente no sabe la diferencia. Por ejemplo, las plantas sativas generan un efecto mucho más activo en nosotros, y eso a qué se debe, a que tienen más porcentaje de THC que de cannabidiol, o sea, el CBD. En cambio, las plantas índicas te dan un efecto más sedante, te dan ganas de dormir, como que te lo fumas y a la cama, al tiro. Y eso es porque tiene más porcentaje de CBD que de THC. Y es ahí también el efecto como más saludable que quizás tiene las plantas índicas a comparación de las sativas. Igual el término más que saludable es terapéutico. Terapéutico, exacto. El CBD ayuda a que nuestro sistema se relaje un poco más que el THC.
leí unos estudios que decían que los porcentajes de THC y CBD era muy importante que estuvieran más o menos parejos, porque la planta en sí hace que todos sus componentes ayuden en la formación de la respuesta terapéutica. Habían estudios que, por ejemplo, solamente involucraban el THC en el estudio terapéutico y no tenía buenos resultados porque no tenía el CBD que le ayudaba a regular el efecto tan fuerte que hace el THC. Claro, quizás el THC es muy fuerte para el cuerpo humano y el CBD da como ese efecto más tolerante al cuerpo. Es que al final el THC es solo psicoactivo, pues su finalidad es generar un cambio a nivel neuronal, o más que un cambio, es como, no sé si se podría decir un cambio, es una experiencia. Pero es generar esa sensación, pues, de estar como flotando, de apreciar las cosas de una manera distinta, que es lo que llama a las personas a consumir marihuana de manera recreativa. En cambio, el CBD no es psicoactivo, no va a generar esta alteración en la mente, y generalmente como los efectos de la marihuana que tiene mayor cantidad de CBD es por eso, como lo mencionaba la Scarlett, que algunas igual tienen mayor concentración de CBD, pero eso no quita que tengan THC. Por lo tanto va a generar igual el efecto estimulado, pero en una menor, de una manera menos potenciada en comparación a una planta o una marihuana extraída desde una planta sativa. Una marihuana. Unas marihuanas, una barancandinguana. Marihuanas. Sí, eso es muy verdad, de que al final ambos van a tener ambos componentes, pero los efectos van a ser un poco diferentes, ya que unas tienen diferente porcentaje que la otra. Es así de simple. Por eso se recomienda, como de uso terapéutico, utilizar más que nada cannabis indica que cannabis sativa. De hecho, eso mismo es lo que genera este problema en los pacientes a los que se les recomienda un tratamiento simultáneo al que están recibiendo por su enfermedad con CBD. Por ejemplo, a estos pacientes que les afecta la quimioterapia, causándoles náuseas, dificultades para poder alimentarse, se les recomienda que tengan un tratamiento con CBD, porque de esta forma va a controlar las náuseas, aumentará el apetito y va a tener una mejor, no sé cómo podríamos decirlo, su mejoría va a ser mejor, valga la redundancia, o su tolerancia a la quimioterapia va a ser mejor, sí, utilizando estos CBD. Va a ayudar a tratar. Exacto. Va a ayudar a tratar los efectos adversos de la quimioterapia. Sí, es una sinergia, se podría decir. Un plus. Yes. Exacto. Sí, eso es muy buen dato, de que hay estudios que, claro, se ha utilizado el THC en pacientes con cáncer para estimularle el apetito, porque la quimioterapia, como tú decías, le hace dar vómitos, le da asco la comida, entonces hacen terapias con CBD y THC y así pueden recuperar el hambre y, bueno, necesitan comer para poder estar sanos. Sí, pero está el prejuicio de la marihuana que impide que estas personas accedan con tanta facilidad a estos tratamientos, porque existe un rechazo de parte de ellos en base a la ignorancia y al prejuicio asociado al consumo de marihuana y a sus propiedades, a sus componentes. Exacto. Entonces vamos a comenzar con la ruta del cannabis. Me siento como Juan Carlos Bodoque cuando hizo la ruta de la caca. La ruta del cannabis. La ruta del cannabis. Bueno, pero ¿qué es lo primero que pasa cuando ingresa la marihuana a nuestro cuerpo? Ya, cuando nosotros vamos a fumar la marihuana, o también la podemos ingerir mediante alimentos, que también está súper popularizado, comer brownies, el pay de limón, porque es súper fácil. Panqueques, leche. Vamos a comenzar esta ruta en el momento en que nosotros prendemos un cigarrillo de marihuana y lo fumamos. Acá cigarrito de campo. El THC, como bien lo explicamos antes, va a ingresar a los pulmones y va a irse directamente al torrente sanguíneo. Este es un efecto rápido que se va a producir
que no se compara, por ejemplo, al ingerir alimentos con THC, que también está súper popularizado, comer quiquito, brown. Y este efecto va a demorar sus 30 a 60 minutos en llegar el THC al torrente sanguíneo. Porque tiene que pasar al final por el estómago. Tiene que oler la comida en la guata. Tiene que pasar todo el proceso digestivo para poder llegar por fin a la sangre. Yes. Por eso siempre va a ser como un efecto más tardío cuando uno consume marihuana con alimento. Pero más y también va a durar más tiempo, sí. Eso sí. Y en este momento, cuando el THC está en nuestra sangre, tiene acceso a todos los órganos de nuestro cuerpo, ya que la sangre nos une completamente. Entonces, el THC acá va a encontrar distintos receptores, los cuales vamos a llamar receptores cannabinoides, que van a poder unirse, que va a permitir unir el THC con los órganos y realizar el efecto, el cual podemos sentir. Estos receptores hasta la fecha se conocen dos. Se han hablado de otros, pero no está completamente ¿confirmado? No está completamente evidenciado científicamente. Sí, no están confirmados. Entonces, por ahora vamos a decir que hay dos receptores cannabinoides, que es el CB1 y el CB2. Y en ellos van al final a recaer todas las receptores. Tenemos que saber también que estos receptores están intrínsecos en nuestro cuerpo, o sea, nosotros nacemos con estos receptores y forman parte del sistema endocannabinoide. Sí, y se distribuyen a lo largo de todo el cuerpo, o sea, de muchas células corporales, tanto de músculo, en el cerebro, cardiovasculares, intestinales, etcétera. Ahí se distribuyen a lo largo de todo el cuerpo. De hecho, eso es algo que igual se debate mucho, de que durante muchos años se haya considerado el consumo de marihuana como algo tan sucio, podríamos decir, pero realmente tenemos receptores para los cannabinoides presentes en la marihuana en nuestro cuerpo desde siempre. Nacemos con eso. Es como... O sea, específicamente para... Sí, claro, para nosotros también... No específicamente para el THC, porque bloquea el receptor. Es como un competidor. Claro, es un análogo de los receptores. Los receptores cannabinoides que tenemos son para los endocannabinoides, que les vamos a llamar, que son las moléculas provenientes del ácido araquidónico, que ya es meternos mucho en la química, pero son unas proteínas, son unos lípidos que el cuerpo crea para así regular el sistema nervioso. El sistema endocannabinoide nos permite regular el cuerpo, por así decirlo. Claro, porque actúan en todos esos receptores, pues. Todos estos endocannabinoides van a poder regular diferentes cosas en el cuerpo, ya sea el equilibrio, la lipogénesis, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, el movimiento, todo eso va a estar regulado por endocannabinoides. Y el THC va a llegar y va a ser un análogo, va a competir por el sitio activo de estos receptores CB1 y CB2. Entonces, al ser un cannabinoide, su estructura química va a tener algunas semejanzas con estos endocannabinoides para los que están hechos estos receptores, ¿cierto? Exacto. Y por eso lo va a también ocupar y va a poder tener este efecto de volarse en el sistema nervioso del organismo humano, por decirlo. Sí, como también algo muy importante es que se va a producir la liberación de un neurotransmisor que se llama dopamina. Y creo que muchos lo han escuchado porque se habla mucho de esto y eso se habla tanto porque nos hace sentir una sensación, valga la redundancia, que gratificante, una sensación rica, que eso nos va a causar euforia, de seguir consumiendo también, que eso va a llevar a largo plazo a una dependencia de la marihuana, que hay que destacar. Induce al final la felicidad. Es como similar al efecto de las pastillas de éxtasis. Sí, ya el LSD. Solo que este es un psicoactivo y los otros son... No me acuerdo cómo se llaman esas otras drogas. ¿Excitan o excitan? O también psicoactiva. Duda. No recuerdo. Quería decir igual
Esto va a pasar también porque nuestro cuerpo ya va a liberar la dopamina, y al estar el THC en los receptores del sistema endocannabinoide, no va a poder regular la salida de dopamina o la recaptación. Entonces va a estar la dopamina ejerciendo su efecto un poco más de tiempo que lo normal. Y esto también explica el high o la euforia que uno puede sentir, ya que al estar el THC en el receptor no va a poder regular si ya, así como ya para dopamina, así como ya, para el show. Para el show. Demasiada felicidad. Eso va a pasar con todo el sistema nervioso en general. Es igual, es importante porque se dice que la marihuana genera dependencia, pero no adicción. Sí, que no se han reportado casos donde haya gente así que genere una adicción tan fuerte como lo hacen, no sé, con los opioides, pero sí va a provocar esta dependencia al final, como a cambiar los estándares de dopamina que tiene cada cuerpo, como el límite al que llega. Exacto. Bien, chicas, entonces, dicho todo esto, yo creo que hay algo muy común que todos pasamos cuando consumimos marihuana, y es que después de consumir nos da un bajón, pero terrible, o sea, de esta veces que te puedes comer 1 kilo de papas fritas y ustedes saben realmente por qué dan esos bajones. Esos bajones de tallarín a las 4 de la mañana. Oh, sí, me recuerda a mi primer año de universidad. Sí, y esto se debe a los mismos receptores, a los CB1. Los CB1, como les dije, están en todas partes del cuerpo, tanto en el corazón, en la guata, en todas partes. Y también el THC actúa a este nivel, y luego de cierto tiempo de haber consumido y que se bajan los efectos de la dopamina, empieza a surgir este efecto de hambre, de mucha hambre. Entonces, y lo que genera muchas veces de que podamos comer con mucha ansiedad. ¿Cómo? Esto al final es lo que es cuando ya se pasan los efectos. Cuando se pasan los efectos. Porque cuando estás con la dopamina alta no sientes hambre, solamente sientes euforia. Y luego de que la dopamina baja, empieza el hambre. Y la tristeza. La depresión. El bajón. Bueno, igual la comida se ve más rica en el bajón. Comer sushi con bajón. Ay. Igual, a pesar de eso, a pesar de que la marihuana induce este bajón, que ataca acuático, así onda podía arrasar con toda la cocina, se supone, y hay estudios que lo respaldan, que la marihuana tiene un efecto en la nutrición. No sé si en la nutrición como tal, o quizás está relacionado con todo este juego del sistema nervioso que mencionaban ustedes, pero ayuda a bajar de peso, he leído. No es así como, quiero bajar de peso, consume marihuana, no, pero genera un efecto dentro del sistema nervioso, asumo, así como infiriendo tampoco. Los receptores CB1, sí, ahí está ese efecto. Sí, que puede ayudar así a regular algo en el cuerpo para bajar un poco de peso. La termogénesis se le llama, es cuando estos receptores compiten. Bueno, normalmente como que está inhibida esa parte, no se regula la termogénesis, y estos receptores cuando reciben el THC creo que empiezan a regular la termogénesis y puedes bajar de peso, pero no sé si está tan comprobado, pero se dice que sí. Como también que es importante que se habla de que regula el azúcar. Sí, que tiene un juego dentro de la glicemia, y que eso está muy ligado a la famosa y tan odiada pálida. ¿Y a ustedes le ha dado la pálida? Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Creo que sí, pero no estoy segura. A ver, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué no me acuerdo? Y esto me va a delatar. Pero ustedes estaban ahí. ¿Qué?
No sé si recuerdan, hubo una fiesta pre-mechona, pero pre al mechoneo. Y en una casa nos invitaron a fumar y yo, o sea, ya, muy confiada, así, estábamos conociéndonos como compañeros y nos fuimos a fumar entre varios compañeros que obviamente en ese momento no los conocía, tampoco voy a delatar sus nombres, pero porque eso sería ilegal. Sí, fumé y fumé como de varios pitos. La cosa es que, no sé, media hora después, ese día hacía mucho calor, mucho calor, y estábamos atrás jugando uno de estos típicos juegos que hacen para que nos conozcamos, y me empecé a sentir muy mal, y menos mal que había una compañera que estaba al lado, y me acogió, me llevó hacia adentro. Yo necesitaba vomitar, te juro que necesitaba vomitar, y ahí me di cuenta que estaba empaleado, porque necesitaba vomitar. Hoy estaba muy chistoso. El baño estaba, de verdad que me estoy confesando. El baño estaba ocupado y tuve que vomitar en el baño, entonces tuve que vomitar en el lavaplatos. ¡Oh! No. ¿Supieron que fuiste tú? No, pues no supieron, ahora van a saber. Si a alguien le vomitaron su lavaplato, ya saben que fue. O sea, yo creo que igual la asumieron porque después yo estaba muriéndome en el sillón, así, muriendo. No te dijeron nada porque te querían. Así que me fui para la casa tempranito. Como niña buena. Como niña buena, y después después dormí y en la noche me fui asundada. Así. Que la pálida no te detenga. No, que la pálida no te detenga. Pero esa es mi experiencia. Creo que es la única pálida que he tenido, creo. Pero eso fue en la tarde. Nunca he vomitado otra vez. Sí, en la tarde, si eran, no sé, 3 de la tarde. Estábamos ahí todos tomando melón con vino. Es que, ¿sabéis qué? Mucha gente... Sí, yo me acuerdo de esas. Que me ha hablado de la pálida, me dicen que hay ciertos factores que influyen en que te dé más fuerte la pálida. Que es, si te fumaste un cigarro, como fumar un pito y después fumarte un cigarro, eso te deja así completamente loco. Y claro, mucha gente dice que eso te sube más, o sea, sí, fumarse un cigarro después de fumar te dicen que te sube más. O sea, ya el cigarro induce como algo de relajación, pero no relacionado con el sistema nervioso, sino porque te induce una disminución de oxígeno en el cuerpo que te relaja al final mentalmente, sí, o muscularmente. Es como que te atonta, pero te relaja. Porque te quita el oxígeno. Le dicen te relaja para que suene bonito. Sí, te induce una hipoxia por un rato. Sí, así como, no pienses. Y lo otro era el sol. También es algo que influye, que me han dicho cuando están esperando, no sé, pues están fumando al sol, en eso no hay sombra ni nada como parecido. Dos factores que yo hice ese día. 2 factores que yo cumplí al pie de la letra ese día para que me diera la pálida. Sí. Estábamos a todo el sol y era pleno marzo, hacía mucho calor, ¿no? Yo creo que más que nada fue el sol, porque no me acuerdo si me fumó un cigarro o no. Bueno, yo antes igual fumaba harto y me imagino que quizás sí también me fumó un cigarro, así que probablemente sea Scarlett Tabacos. Scarlett Tabacos. Marca patentada. Bueno, pero ¿ustedes cachan lo que es la pálida o no? O sea, yo la viví con copete. Pero ese es algo similar. De hecho, tiene una relación. Miren, yo les voy a explicar lo que es la pálida. Bueno, igual tienen que saber que la pálida es un efecto secundario al consumo de marihuana y que no es tan frecuente como lo creemos, sino que es, podríamos decir, la mala suerte que te tocó. Y esto provoca, como decía la Scarlett, mareos, ansiedad, paranoia, te empezáis a psicosear, dolor de cabeza, y en el peor de los casos puede causarte vómitos que no vas a poder controlar, puede que lleguen a un lavaplatos, puede que lleguen al baño, nadie sabe. Y también desmayos. Bueno, las causas de la pálida no están completamente claras aún. No existen investigaciones que digan con certeza esto ocurre porque pasa esta cadena de reacciones en el cuerpo. No.
Pero se sabe que tiene una relación con los niveles de azúcar en sangre, que era lo que mencionamos antes, de cómo estos receptores podrían generar algún efecto en el sistema nervioso y te van a inducir hambre por esta regulación en los niveles, no es una regulación, sino como interfieren en los niveles de azúcar. Y por esto se puede ver más. Esto más metabólicamente pasa porque, como habíamos dicho delante, los receptores están ocupados, entonces nuestros neurotransmisores y nuestras neuronas van a estar haciendo sinapsis como locas porque no se pueden regular. Entonces esto también va a generar que nuestras células hagan más actividad y van a ocupar más glucosa en la sangre, por lo que vamos a bajar los niveles de glucosa. Y esto va a provocar más hambre, más apetito, que también se puede ver relacionado con el bajón que nos puede dar después. Al final, la regularización del azúcar va a estar enfocada, o sea, la ocupación del azúcar va a estar más enfocada en el trabajo que tiene que hacer el cuerpo procesando los cannabinoides y todo lo neuronal que tiene que ocurrir. Entonces deja de lado la distribución de azúcar en otros órganos, como que prioriza algo en vez de todo así en su conjunto, algo sistemático, dejando de lado. Sí. El cerebro está como loco consumiendo glucosa. Sí, pues. Y que al final la única forma de tener energía también que tiene, pues. Si no, caga completamente. Exacto. Oye, y cambiando de tema, ¿la pálida se da porque nos da una sobredosis? O sea, ¿consumimos mucha marihuana también? ¿O solamente por otros factores? La pálida no tiene relación con la dosis. No se puede considerar una sobredosis. E incluso hasta el momento no existe ningún reporte de alguna persona que haya tenido sobredosis de marihuana, porque la dosis que se requiere para lograr esto en el organismo es muy alta y no es casi imposible de alcanzar. Son muchos gramos, o creo que son kilos de marihuana que debes consumir en un periodo tan corto de tiempo, menor a 5 minutos, que no es como posible, no existe esa tolerancia del cuerpo como para poder hacerlo, a menos que sea alguien muy loco que lo quiera probar. Sí, por eso la pálida siempre está acompañada, la pálida de la marihuana siempre está acompañada por otros factores, como el o temperatura. Lo que tiene más relación con la pálida es la sensibilidad que tienen tus receptores de cannabinoides y la cantidad de receptores que tú tienes disponibles. Porque cuántos receptores tú tengas, cuántos de estos se vayan a ocupar con THC es lo que va a determinar si tú tienes la pálida. Porque hay gente que tiene un consumo constante de alta cantidad a diario y nunca le va a dar la pálida. Entonces no podéis relacionarlo con una sobredosis. En cambio hay personas que van a fumar por primera vez y puede que al tiro les dé la pálida. Y eso también tiene que ver porque no tienen tolerancia, como no han desarrollado tolerancia a la marihuana. Y eso también influye. También considera la tolerancia, o sea, produce tolerancia a la cannabis. Porque cuando, por ejemplo, personalmente, cuando yo consumo marihuana así todos los días, por ejemplo, al quinto día ya siento que con lo mismo que yo consumía el primer día no me hace efecto. Y te hace como siempre intentar tener que consumir un poco más para que te haga el mismo efecto. Eso es tolerancia. Sí, pues. O también está eso de las personas que tienen plantas y que luego se dedican solamente a fumar de la planta que ellos cultivaron, que también después ya no les genera el mismo efecto. Distinto si llega una nueva persona diciéndole como, oye, tengo este tipo de marihuana, fuma, van a generar un efecto completamente distinto, porque no va a tener tolerancia desarrollada a esa raza, por decirlo, o ese pito en particular, porque viene de otra planta. Claro. Bueno, y también esto no solo va a depender de la tolerancia, de la sensibilidad de los receptores y de la cantidad, sino también va a depender de la pureza de la marihuana. Porque existen algunos, como se conoce coloquialmente, existen los chilenos y los finos. Los chilenos no tienen un poder tan fuerte, un poder psicoactivo tan fuerte en el sistema nervioso, por lo que va a ser distinto fumar esto
a fumar una marihuana que sea de una raza fina, que va a tener un componente de THC mucho más alto, y eso va a hacer que su efecto sea mucho más potente. Entonces, si pones todos estos factores en conjunto, por ejemplo, una persona que va a fumar por primera vez y que más encima no tomó desayuno, no comió nada antes, que está el sol, que no tiene gran cantidad de receptores de cannabinoides, ni experiencia ni tolerancia, es muy probable que cuando fume por primera vez, y si fuma en una gran cantidad, le dé la pálida. ¿Y esto qué es? Más que nada es disminución del azúcar en sangre, es decir, te induce una hipoglicemia, y es por eso que dentro de sus síntomas vas a presentar palidez, mareos, comenzar a sudar frío, que son síntomas similares a cuando las personas con diabetes tienen una hipoglicemia por no haber consumido azúcar en un largo periodo de tiempo, que empiezan como con tiritón en sus manos y eso. Temblores, claro. También sabían que había una cannabis sintética. El creepy. ¿Sabían que había un compuesto sintético también llamado creepy? El sucio. A esta marihuana, que nosotros la podemos ver normal porque va a ser verde, va a ser hojas secas, pero a este le rocían el compuesto químico, que va a ser parecido al THC, pero va a provocar un efecto mucho mayor porque se va a unir más fuerte a estos receptores en nuestro cuerpo. Entonces va a provocar los mismos síntomas, pero más extremos. Y igual es por eso que muchas personas que consumen normalmente marihuana prefieren no consumir creepy, porque su efecto es tan fuerte que a veces también les puede entregar una sensación más negativa que positiva. Más que recrearse, puede inducirles sentirse mareados o cansados, y es algo que va a depender igual del organismo de cada persona. Sí. Puede ser hasta 100 veces más potente que el THC natural. Sí. Wow, claro. Por eso ¿Para qué creará eso el ser humano? ¿Para qué creará esa cantidad? Bueno, también ese es el lado malo. Bueno, igual los componentes de la marihuana se pueden, como mencionamos al inicio, aislar, y a partir de estos mismos se pueden crear derivados de marihuana, derivados de cannabinoides realmente, que van a mantener su poder psicoactivo. No es necesario que tú fumes marihuana así como tal y te puedas volar, sino que existen otras versiones que ya dejan de ser naturales, como mencionaba la Feña, y que al final su creación es más que nada para recreación. Hace mucho tiempo atrás hay una canción, no sé cómo se llama esa canción, que decía: parece la bebecita Bebelín y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piqui. Ya, el piqui lo buscamos con mi sobrina y también era una marihuana sintética que generaba un efecto demasiado fuerte en las personas y generaba sobredosis, porque ya dejaba de ser los componentes esenciales que tiene un cogollo de marihuana y empezaba ya a hacer una modificación de las estructuras químicas para potenciar el efecto psicoactivo, y al final era más mal que bien lo que provocaba. No era común en Latinoamérica, era mucho más frecuente su consumo en Estados Unidos, pero ya comenzaba a ser algo negativo. Sí, pues, esa marihuana no tiene nada de terapéutica, porque como habíamos dicho antes, tenía que tener los compuestos del CBD, que también le ayudaba a que sea terapéutico. Y de hecho también por eso deberían establecerse leyes asociadas a la legalización para controlar también el procesamiento de la marihuana, y también asegurar que aquellas personas que la consumen estén adquiriendo cogollos que no vayan a generar un efecto negativo sobre su organismo, que sea no algo que asegure su recreación, pero sin poner en riesgo, no sé, que vayan a tener momentos de mareo, que no vayan a tener riesgo de una sobredosis, como ocurre con el piqui. Que está adecuado también para la edad, obviamente. Si al final eso es lo que busca regularse, que sea completamente legal, no solamente para que todos fumen como locos, sino que nosotros sepamos, estamos fumando, cuántos grados de THC va a tener. Y como por ejemplo el alcohol, pues nosotros nos tomamos una botella de pisco que sabemos el porcentaje de alcohol. Entonces estamos conscientes de qué nos va a hacer, cómo vamos a quedar.
Sí, por ejemplo, en Italia, donde venden también marihuana legal, y ahí, claro, pasan un papel que te dice las cantidades, las concentraciones de THC que tiene el cogollo que vas a comprar, no es tan caro, y claro, tú sabes lo que vas a fumar. Eso sí, no sé, pues, creo que lo máximo permitido como, no sé, pero yo me acuerdo que compré una de 0,05 gramos de THC. Tenía muy poca porcentaje, no ni siquiera era gramo. Entonces de concentración es súper poco. Pero en realidad eso debería ser, porque así como dice la feña, tú sabes qué es lo que estás consumiendo, sabes exactamente. A veces la gente compra en cualquier parte y bueno, realmente a veces uno ni sabe qué se está fumando. Sí, de hecho en Chile el comercio de las semillas que venden en los distintos grow shops disponibles en las ciudades está regularizado en base a esos porcentajes como mencionaba la escala. La semilla viene con una etiqueta que indica que esta es de determinada especie, que tiene mayor porcentaje de THC o que tiene mayor porcentaje de TBC y menor porcentaje de otros componentes. Asimismo debería regularizarse la venta de cogollos como ocurre en Uruguay o en los distintos estados donde está legalizado el consumo recreativo de la marihuana, para poder generar un control sobre su consumo y en base a esto mismo potencialmente controlar el microtráfico, el narcotráfico que está asociado al consumo de marihuana. Exacto. Al final todo va de la mano. Se controla de una manera para poder llegar a controlar lo que es el narcotráfico, porque eso es lo que en sí trae mayores consecuencias en la sociedad en general. Es como el gran problema. Por eso se fomenta el autocultivo, por eso se fomenta que cada persona mejor se encargue de cosechar la marihuana que van a fumar, como para una mayor seguridad de lo que está ingiriendo y una forma de no apoyar el narcotráfico. Bueno, y volviendo al tema de la pálida, que se me había olvidado cerrar ese tema, ya que nos fuimos por las ramas, como siempre. Pero que es lo bonito de esto. Eso es lo bonito de la conversación entre amigas. Lo importante de conocer cómo se genera la pálida es saber cómo contrarrestar estos efectos cuando a un cercano, a un amigo, a una amiga le ocurra esto, tú lo puedas ayudar. Los doctores lo que recomiendan son 3 pasos esenciales. Uno de ellos es el reposo, el hidratarse y el consumir algo en azúcar. Tú debes darle a la persona que está sufriendo la desgraciada pálida esta agua o comida, siempre y cuando esté en condiciones de recibirlo, porque muchas veces estas personas pueden perder el conocimiento, desmayarse, y ahí lo único que tienes que hacer es acompañar a la persona, recostarlo de costado para que en caso de que quiera vomitar no se vaya a asfixiar, porque ahí aparte vaya a ser cómplice de una cosa demasiado oscura. Y mantenerlo tranquilo, en un lugar tranquilo y con aire fresco. Sí, por favor, amigues, ayuden a sus amigues cuando estén pálida, por favor. No los dejen morir en cualquier lado, llévenselos para sus casas, no sé, si no van a hacer nada más que vomitar y dormir, pero no los dejen botados. No se rían tampoco, es igual que te dé la pálida es sentirse que te vaya a morir. Nadie sabe la pálida, pero de verdad sentís que te vaya a morir. Y de hecho, los doctores afirman que va a depender del organismo si esto significa un riesgo para la vida o no. Si bien no se han registrado muertes por intoxicación por marihuana, esto no es descartable y es aún más peligroso si consumes marihuana a la par con alcohol, ya que el alcohol también suprime el sistema nervioso y los efectos pueden ser aún peores. Por eso la feña decía que ella le daba pálida de copete, porque claro, los efectos que tiene el alcohol sobre el sistema nervioso es algo similar a lo que hace la marihuana. Exacto, y su efecto se intensifica y claro, no todos los cuerpos toleran de la misma manera esas reacciones. Al final terminas de la no todo es tan bueno como parece. Y de hecho igual existen riesgos asociados a la marihuana que tienen que ver más que nada con su consumo a través de cigarros. Al final es la combustión.
Si bien la marihuana no tiene sustancia oncogénica, y eso se ha demostrado a través de diversos estudios científicos que han analizado su composición química y han determinado que no existe este riesgo, sí se ha dicho que al fumarla, lo que tú vas a provocar es irritar la vía aérea superior, y esto va a inducir cambios en la mucosa de esta vía aérea que hará que aquellas personas que tienen una predisposición genética a alguna alteración cromosómica puedan ser como ¿cómo puedo decirlo? Bueno, los van a predisponer a un tipo de cáncer, al igual que el cigarro, por el simple hecho de la combustión. Y incluso en esta misma combustión se va a generar alquitrán, y eso tiene efectos negativos, al igual que el cigarro, dentro del sistema respiratorio. Sí, es lo mismo que involucra como un riesgo para la pandemia de hoy en día. El fumar, ya sea cigarro o marihuana, te está generando un cambio en tu epitelio, lo cual te hace susceptible a recibir cualquier microorganismo que esté en el aire. Y claro, o sea, también destacar de que la marihuana siempre va, o sea, todo este tipo de cosas, ya no estamos buscando que ustedes fumen marihuana, nosotros estamos aquí solo informando, y tienen que destacar que hay muchos riesgos. Como decíamos recién, los cuerpos son todos diferentes, no todos toleran de la misma manera. Hay personas que nunca han fumado en su vida y tienen cáncer de pulmón porque solo han recibido humo pasivamente. Entonces hay que ponerse en todos los escenarios y hay que tener cuidado con las cosas que ingresan a tu cuerpo, especialmente porque tu cuerpo puede reaccionar de una u otra manera y no lo sabes hasta que estás en la peor situación. Bueno, igual esa información que ustedes agregaron aquí era de que existían estudios que decían que algunas células neoplásicas, que son las células de cáncer, aumentan su expresión de receptores cannabinoides en comparación de las células sanas. Y estudios in vitro han demostrado que sobre células cutáneas humanas, la activación de los receptores cannabinoides va a iniciar la apoptosis de las células tumorales y va a inhibir la angiogénesis tumoral. Entonces existen relación al cáncer que puede ser positivo dependiendo del consumo que tú tengas, ya ojalá reduciendo un consumo que tenga que ver con la combustión, porque si no puedes al final potenciar algo que tú crees que estás evitando solamente consumiendo marihuana, sino que lo ideal es que tengas toda la información a tu disposición, y si tu decisión sea fumar o no, al menos lo vas a hacer informado. Igual este estudio, por ejemplo, decía que la célula del cáncer tenía receptores cannabinoides, pero estos no van a aumentar porque tú fumes más, sino que estos receptores van a estar ahí porque van a quieren regular el sistema y así generar la apoptosis de estas células malas. Pero también hay que mencionar de que si uno fuma mucho, estos receptores van a ir disminuyendo, los CD1 o CD2. Entonces también haría un mal a los tipos de cáncer. Y esta potencial aplicación terapéutica que podría ser utilizar componentes no psicoactivos de la marihuana para el tratamiento de ciertas neoplasias o para estudiar sus propiedades antitumorales, se podría contrarrestar solamente por un consumo inadecuado de marihuana. Sí. Sí. Al final lo bueno de la marihuana es para los tratamientos paliativos que se pueden dar en las distintas enfermedades, ya sea Parkinson, síndrome de Tourette, epilepsia. Sí, o también una de las principales como consumos de hoy en día de manera terapéutica es para la sedación, más que nada. Personas que tienen muchos dolores por diferentes causas consumen diferentes formas con marihuana y diferentes productos con marihuana y les ayudan mucho para poder dormir, conciliar el sueño con el dolor. Entonces también se puede ocupar de esa manera como un sedante natural para conciliar la vida a veces. Por eso se llama también paliativo, para poder seguir con esa patología pero de una mejor manera. Sí.
Exacto. Y de hecho igual cuando se ocupa como con fines terapéuticos, se asegura que la extracción de los componentes que se van a utilizar sea de una forma bastante pura. Y generalmente son como aceites de CBD, por ejemplo, los que se utilizan para el tratamiento. Hace mucho tiempo atrás vi un video de un caballero que tenía Parkinson y que le afectaba demasiado. Onda, no podía tomarse ni siquiera un té porque los espasmos que les daban imposibilitaban que él pudiera alimentarse por sí mismo. Entonces, para calmar estos temblores, consumía unas gotas de este aceite, y que eran muy pocas, como unas 2 o 3 gotas, las depositaba en la parte de abajo de la lengua, y a los 5 minutos esto ya estaba como ejerciendo su efecto en su cuerpo, y él se tranquilizaba. Y así él podía tomarse su tecito. ¡Qué heavy! Sí. Entonces no es tan malo como lo pintan, pero tiene que ser a través de las partes correctas. Sí, de los medios correctos. E informarse antes de todo. Oigan, y para finalizar les quiero comentar sobre un artículo. Les tengo un chisme, que encontré un artículo muy antiguo que habla sobre la marihuana y tiene 2 cosas por las cuales me llamó la atención. Una, el año, data igual no tan antiguo, pero es de 1973. Y lo escribió una mujer llamada Elizabeth Angelina Traeva Martínez. Y bueno, me gustó mucho lo que relata en este artículo. Es súper cortito, tiene 15 páginas y lo recomiendo totalmente porque habla de... Sí, tenemos el link, si lo quieren. Habla de la botánica, de la historia, de los constituyentes químicos que se estudiaban en esa época de la cannabis, de la cannabisativa, de la índica, de los efectos de ella, tanto químicamente, fisiológicamente, del consumo y mucho más. De verdad los invito a conocerlo y quiero citarla en este momento para despedirnos, porque ella indicaba que en la historia, en el descubrimiento de América, el cáñamo fue introducido a Chile por los conquistadores españoles, ya que lo usaban como fuente de fibras para hacer cordeles. También indicaba de que, por ejemplo, en Asia primero lo usaban, como les dije antes, como industria textil y después, claro, llegó acá a Chile, llegó a Latinoamérica y en Latinoamérica empezaron a fumarlo. Eso despertó una curiosidad muy grande y ahí quedó claramente la embarrada y después empezaron claramente las leyes de que era una droga y empezó a tacharse con esto de que era algo muy, muy, muy malo. Y realmente nos sorprendió mucho el año cuando lo vimos con las chicas porque pensamos, no sabemos qué había sido de Elizabeth porque no hay más información al respecto. Puede que se haya muerto, pero no pudimos cachar. Sí, no tiene Instagram. No tiene Instagram. Igual es ¿qué habrá pasado? La investigación estuvo muy buena. Era data importante y muy completa sobre la marihuana en el 73, donde ya existían los prejuicios asociados a su consumo, y ella habla en esta investigación que se utiliza como de forma recreativa entre los adolescentes, los efectos que esto tiene, sin como una mirada de que es un potencial daño para el organismo. Y aparte es una mujer que investigaba en el 73. Importante, una mujer. Ya, y por último les tengo también sacado de este artículo que se llama Marihuana, así se llama, Marihuana, por Elizabeth Trueba, que dice que la palabra marihuana se cree que viene desde una corrupción española, como siempre, de la palabra portuguesa marihuana. ¿Y qué significa? Intoxicado. De ahí el prejuicio, siempre prejuicio. Y esta droga, el nombre de esta droga ha sido glorificada en muchas leyendas, canciones folclóricas, y una que me encantó cuando la cita aquí, que se llama La Cucaracha. Y como dice, chiquilla, yo creo que me acompaña al coro. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya no puede caminar porque le falta.
falta porque no tiene marihuana que fumar. Esta es la verdadera canción. Sí, esto es lo verídico. Los datos indican que las cucarachas son buenas para fumar marihuana. Así tal cual, declarado en Chismología en Ciencias. Y Exacto. muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Espero que les haya gustado nuestra conversación, conocimiento. Es un tema súper entretenido y podríamos estar hablando mucho más. Yo creo que nos faltaron muchas cosas de la marihuana que podríamos haber hablado, pero eso es por hoy, chicos. Sí, si tienen más ideas, igual nos pueden hablar para, no sé, pues decirnos quizás nos gustaría escuchar esto, a nosotros nos encantada, nos gustaría saber cuáles son los temas que les interesan para abordarlos. Exacto. Y recalcar también, el consumo de cannabis siempre tiene que ser responsable, ojalá Post 21 años, por favor. Sí, porque ese dato se nos queda entero, de que la marihuana sí tiene efectos negativos para las personas que tienen que todavía no han desarrollado completamente su sistema nervioso, como los menores de edad. Sí, sí. Al igual que el alcohol. Al igual que el alcohol, que también es una droga letal, pero bueno. Sí. Así Así que que eso, pues. Adiós. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos o nos escuchamos en un próximo capítulo de Chismología en Ciencias. Buenos humos.